un camino de salida. Acompáñeme, por favor, señor director, que ya lo tengo conmigo. Siempre es un inmenso placer, hoy especialmente porque viene de las vacaciones y además porque está jugando Boca en este momento. Carlos Heller, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estuvimos charlando un ratito fuera del aire. Yo decía recién, a ver, estamos en un momento Me parece totalmente... que estabas hablando de Vicentín. Bueno, cada uno habla de lo que... No, cuando qué? hablabas del astillero, Sí. de la Junta de Acreedores, de todas Sí. las... No sé por qué me pareció Bueno, que... por ahí hay una historia de... No, ya sé, pero digo... de vaciamiento, Sí, ¿no? sí. Bueno, Y- acá no se ¿y sabe, acá? Onetti no cuenta. No, claro, está bien. Digamos, la gente No, se me encuentra... pareció el No, bueno, ruido. hay gente que se encuentra sin trabajo, que casi tiene que Exacto. recrear su propio trabajo. Bueno, por eso digo, me pareció que era una circunstancia que se repetía. ¿Viste? Porque a veces tratar de ver la cosa desde el punto de vista más general te permite Sí. entender mejor que cuando te encerrás en la particularidad, que entonces parece que es un problema nuestro, porque los argentinos somos así, porque tenemos tales defectos, etcétera. Y resulta que los datos globales indican que los problemas son globales y que las cosas que nos afectan a nosotros son producto de todos esos escenarios globales. ¿Hay un movimiento anti-Argentina? ¿Uno puede verlo en...? No. ¿Está siendo Lo que hay- irónico o es de verdad? ¿Está siendo irónico? o- No, para nada. Mirá, blog del Fondo Monetario Sí. Internacional. Las economías emergentes deben prepararse para el endurecimiento de la política de la Reserva Federal. Textual, te digo, ¿eh? Sí. Algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria y están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes. Ante las condiciones de financiamiento más restrictivas, Sí. los mercados emergentes deben adaptar su respuesta en función de sus circunstancias y vulnerabilidades. Los que gozan de credibilidad en la conducción de las políticas Sí. pueden endurecer su política monetaria más gradualmente, en tanto los que soportan presiones inflacionarias más fuertes o tienen instituciones menos sólidas deben actuar más rápido y con medidas de mayor alcance. En cualquier caso, parte de la respuesta debe consistir en dejar que las monedas se deprecien Claro. y en elevar las tasas de interés de referencia. Si surgen condiciones desordenadas en los mercados cambiarios, los bancos centrales que cuenten con suficientes reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico. Claro, es un manual Es el manual. de las Y políticas regresivas. así digamos. es, pero no es la Argentina, no es para la Argentina. Pero Carlos, ahí vos lo que estás diciendo es el Fondo Monetario recomienda devaluar, subir la tasa de interés, o sea, hacer el crédito más caro. Y ajustar. Y ajustar. Siempre que, todas las otras medidas, siempre que no renieguen de los ajustes macroeconómicos imprescindibles, que es la base. ¿Dónde está atrancado hoy la negociación? ¿Dónde? En la negativa del gobierno argentino a hacer el ajuste que le pide el Fondo Monetario. Está clarito que es así. Cuando el gobierno argentino dice un no arreglo es menos malo que un mal arreglo, está diciendo una cosa de gran profundidad. Nadie quiere no arreglar, pero arreglar no puede ser el final de la historia sin tener en cuenta decir qué vamos a arreglar, en qué condiciones vamos a arreglar. Entonces, si el arreglo supone las recetas tradicionales del fondo, las que acá ya se aplicaron infinidad de veces. Pero son esas que vos tenés ahí en la carpeta. Sí, son las que ellos proponen. El fondo no cambió, es el mismo de siempre. No hay un fondo bueno. Pero entonces, ¿qué puede negociar uno con ese Fondo Monetario que vos tenés ahí en la carpeta? La Argentina intenta, por eso, todas las cuestiones que se pueden hacer desde la política, trata de influir en otros países, trata de influir en el propio Estados Unidos, que indudablemente, nos guste o no nos guste, fue clave para darle el crédito a la Argentina, porque ese crédito no se podía dar sin la acción directa de Estados Unidos para que se diera, en las condiciones y los montos que se dieron, y es un factor indispensable para cualquier acuerdo negociado, porque todo lo que esté fuera del estatuto
requiere una mayoría de más del 85% y Estados Unidos tiene el 16 y pico por ciento de los votos. Por lo tanto, no hay ningún arreglo sin el acuerdo previo de los Estados Unidos. Yo veo que desde la política, entonces, aparecen diputados, representantes, se llaman en Estados Unidos, demócratas, que le dicen a la Reserva Federal, che, eliminen la sobretasa, préstenle atención a las cosas que están planteando los países endeudados. Que aparece hoy, ayer, una especie de dictamen de un conjunto de abogados que analizan las condiciones en que se le dio el crédito a la Argentina, sí, mostrando que son absolutamente irregulares y que hay una gran responsabilidad del Fondo Monetario y que el Fondo Monetario no se puede poner en un acreedor que viene libremente y bueno, che, páguenme ustedes. No, no. Si el Fondo Monetario hubiera actuado de acuerdo a su estatuto, la Argentina no tendría la deuda que tiene. Ahora, me da la sensación de que el interlocutor es siempre el Fondo Monetario, pero cuando hay que tomar una decisión ya siempre está detrás del Fondo Monetario los Estados Unidos y hay que ir a hablar con ellos. Sí. Mañana hay un encuentro importante, sí, de... Por lo que dije antes, tiene poder de veto. ¿Y qué le va a ir a pedir el gobierno argentino al secretario de Estado de los Estados Unidos? No sé. Yo supongo que le pedirá esto que yo estoy diciendo, que el gobierno de los Estados Unidos, que la Reserva Federal, que así como en la política interior de los Estados Unidos trata de imponer políticas distribucionistas, políticas de progresividad impositiva. Con ellos, ¿no? Con ellos, para adentro, entiendan que países como los nuestros necesitan lo mismo. Mirá, hoy apareció un informe de Oxfam. Oxfam es esta organización internacional que estudia el tema de la fuga de capitales, los paraísos fiscales. Y el título del informe es Las desigualdades matan. Chocolate por la... Bien, ¿no? Pero yo hice un extracto de las cosas centrales que dice el informe, para que veamos que no es un problema argentino. Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo millonario en el mundo cada 26 horas. Pero esa es la concentración de la riqueza. Los 10 hombres más ricos del mundo, los 10, han duplicado sus fortunas en este periodo. Mientras que, según se estima, más de 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Solo con, mirá esta es espectacular, solo con las ganancias que Jeff Bezos ha amasado desde que comenzó la pandemia, se podría vacunar a toda la población mundial. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, no, ya sé, y me parece, perdón que voy a decir, la riqueza de los millonarios ha crecido más desde el inicio de la pandemia que en los últimos 14 años. Los gobiernos de todo el mundo pierden más de 200.000 millones de dólares anuales a causa de la evasión y elusión fiscal de las empresas. Y puedo seguir un rato largo, pero te quiero decir, hay un orden global que funciona de esta manera, que genera estas barbaridades. Después vienen algunos datos que ya casi son de la pandemia. Lo que han ganado Pfizer, Moderna, y los grandes laboratorios, cómo se han enriquecido manejando todo el tema de las vacunas. Es decir, que deberían ser un bien social. Toda esta discusión de que se liberen las patentes y qué sé yo cuánto, aparecen en cada cosa esos rasgos. Carlos, ¿no había la expectativa antes de la pandemia o durante la pandemia de que íbamos a salir de ella con cierto encuadre mucho más tendiente o propenso a generar modelos igualitarios, con inclusión? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre yo no digo que estés de acuerdo, pero digo, había como la... Sí, había alguna gente, pero eso es, no sé, basado en qué idea. Lo que ha demostrado la realidad es que el sistema lo que ha hecho es que ha mostrado, yo diría, una de sus fases más despiadadas, porque la acumulación generada en estos 2 años de pandemia no se vio nunca. No se vio nunca. Es decir, que han aprovechado estas circunstancias para maximizar la concentración de la riqueza y 163 millones de pobres más en el mundo. Pero a ver, entonces, la Argentina está atravesando un momento singular totalmente. Tiene la posibilidad de, por lo menos, negociar una parte de su deuda, la parte que tiene un solo acreedor, que es el Fondo Monetario.
Porque ya negoció la otra. Bueno. No, pero no es un dato menor. No digo que sea un dato menor. Otra. Bueno, sí, después tenés la deuda también que tienen las empresas, ¿no? Sí, Privadas que pero tomaron... quiero decirte que la primera negociación con los acreedores privados resolvió un problema muy grande. Porque si no, hoy tendríamos esa asfixia que hoy la tenemos diferida. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es esto. Con ese escenario que vos estás describiendo, ¿no sería este el momento para tratar de negociar algo relativamente, no digo bueno, pero sí algo un poquito más permisivo para la Argentina? Es decir, es un momento pero que... Claro, y es lo que está haciendo, lo que está tratando denodadamente de hacer el gobierno argentino. Pero del otro lado lo que te encontrás es una pared, porque el Fondo Monetario lo que dice es eso que tenés ahí. ¿De quién hablamos? ¿Del gobierno argentino o de la pared? No, bueno, a ver, es una negociación entre dos. Sí, ¿y cuál es? Huelvo. Cuando a algunos le dicen, esto se arregla en 5 minutos. Por ejemplo, el gobierno anterior arregló en 5 minutos la deuda con los buitres. Macri, ni bien asumió, llamó por teléfono a Griesa, le dijo, ¿cuánto le debemos? Sume los honorarios de los abogados, no se olvide de ningún gasto, qué sé yo. Salió, tomó deuda privada, y fue la primera emisión que hizo y pagó, así cualquiera arregla. Es decir, el tema es arreglar en una negociación que vaya a favor de los intereses de la mayoría de argentinos y argentinas. Entonces, si el programa que le imponen a la Argentina para acordar es un programa de ajuste fiscal, cuando uno dice ajuste fiscal parece que fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros. Ajuste fiscal es recortar lo que el Estado gasta en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en obras públicas, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Ajuste fiscal hubiera sido no permitir que el gobierno disponga las ayudas que dispuso para que no quiebren muchísimas empresas. La Argentina, en la situación dramática del endeudamiento, de la recesión con la que inició la gestión, se encontró inmediatamente con la pandemia y a partir de la pandemia tuvo que poner más plata para que las cosas no sean más graves. Entonces, imagínate que el gobierno hubiera hecho un programa de ajuste fiscal en el marco de la pandemia. La cantidad de daño humano y económico que se hubiera sufrido sería inmensamente mayor. Hoy pasa lo mismo. La Argentina este año ha crecido, el año que pasó, 10 y pico por ciento. Prácticamente 10%. Ha recuperado lo que perdió el año anterior, el primer año de la pandemia. Hoy tiene un proyecto que sigue basado en crecer y ese crecimiento genera mayores ingresos fiscales y esos mayores ingresos fiscales pueden generar mayor bienestar si se utilizan para distribuirlo. Eso te iba a decir, eso tiene que permear a un sector de la sociedad que por ahora, no digo que no lo esté recibiendo, pero bueno, claramente las cifras de... Mirá, recibió muchísimo. No, está bien, digo Carlos, pero la situación sigue siendo muy crítica. Muy crítica. Pero imagínate si en vez de haberse aprobado el previaje, el gobierno hubiera dicho, bueno, estamos en un problema, no podemos poner plata en esto. ¿Cuánta gente menos se hubiera podido ir de vacaciones? No, estoy de acuerdo. Y eso es un aspecto. ¿Cuánta gente menos hubiera trabajado gracias a la cantidad de gente que se pudo ir de vacaciones? El sector del turismo era uno de los más golpeados, ¿no? por la pandemia. Y se han recuperado o están en proceso de recuperación a partir de políticas públicas de incentivar esa actividad. Carlos, terminaste el año, te tuteo porque hace tantos años que... Sí, nos tuteamos siempre. Hace muchos años. Sería una falsedad que no nos tuteemos. Terminaste el año con una agenda que tuvo, por un lado, la discusión por el presupuesto y bueno, después las modificaciones del impuesto a los bienes personales. ¿El rol de la oposición en todo eso sigue siendo el mismo? Es decir, ¿es una oposición que te saca la silla cuando te vas a sentar? A ver, veámosla con objetividad. Sí. No hay antecedentes de una votación en contra del presupuesto. Hubo un solo antecedente de una vez que el mismo sector se negó a dar quórum, y que fue en el 2010, creo, que también nos dejaron sin... Yo recuerdo aquella discusión. Era la misma que ahora. Para acordar había que cambiar el proyecto. Es decir, esa oposición está dispuesta a dar el apoyo si el proyecto de presupuesto es el de ellos. Pero ellos no gobiernan. No son gobierno, claro. Claro. Este gobierno
perdió una elección de medio término, pero tiene la legitimidad de que fue elegido para gobernar 4 años con una propuesta que es la que trata de llevar a la práctica. Y la oposición no debería quitarle esa herramienta al gobierno. Pero te voy a decir otra cosa. Creo que le hacen un enorme daño a los que supuestamente representan. El proyecto de presupuesto que aprobó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados había sido producto de un montón de negociaciones, incluso con diputados y diputadas de las provincias que luego votaron en contra, y con el Poder Ejecutivo, y se aumentó en casi 200.000 millones de pesos lo que venía en el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo. ¿Y qué eran esas partidas? Todas que tenían que ver con el federalismo de la Argentina. Por ejemplo, 32.000 millones de más para las universidades. Sí. Eso va de Jujuy a Tierra del Fuego. 20 y tantos mil millones de pesos más para subsidiar el transporte público en el interior. Casi 10.000 millones para el Ministerio de Medio Ambiente, esencialmente para comprar autobombas y aviones hidrantes. No es un tema que le preocupa a los porteños, es un tema que hace a las provincias que tienen bosques, donde se producen los incendios. Todo eso se frustró con la no aprobación del presupuesto. Han actuado en contra de los intereses que tienen que representar y defender. ¿Qué pasó con el encuentro que se iba a celebrar mañana entre el ministro Guzmán con una parte bastante importante de la oposición política que fue cancelado en estas horas? ¿Qué pasó? Yo no lo sé porque yo vine ayer de vacaciones. Sí. Pero yo te puedo decir la lectura que yo tengo. Que no se va a hacer, ¿no? El encuentro. Que no se va a hacer. El gobierno actual ni bien asumió, mandó un proyecto que se convirtió en ley, por el cual se autoobligó a que cualquier acuerdo que hiciera de endeudamiento con un organismo multilateral o demás, requería aprobación del Congreso. Absolutamente distinto de lo que hizo la gestión anterior, que nos enteramos en una conversación de 2 minutos, con esa eficacia que da cuando uno hace lo que el otro quiere, diciéndonos que habían decidido ir al Fondo Monetario. Es decir, el gobierno, el Poder Ejecutivo dijo, nosotros no podemos de acá en adelante aprobar ningún endeudamiento que no apruebe el Parlamento. Punto. Segundo paso, hay tratativas, hay dificultades, las hablamos recién, hay tensión. El gobierno decide convocar a los gobernadores para informarles del estado de las negociaciones y de las dificultades. Ahí el presidente lo dice, podemos tomar las citas sexuales, no, por supuesto. Y hablan de la dificultad, y dice el presidente, nosotros no vamos a aceptar un programa de ajuste, y dice el ministro de Economía, tenemos una discusión en el tema fiscal, porque nosotros estamos planteando llegar al equilibrio fiscal en 7 años, sobre la base del crecimiento de la economía, y el fondo quiere que lo hagamos más rápido, lo cual requiere ajuste y no estamos dispuestos a ajustar. Bueno, a esa reunión los gobernadores que no tienen pertenencia oficialista no vienen. Entonces el gobierno hace una nueva convocatoria. Que dicen, no, que sea en el Congreso, porque el Congreso es el que tiene... No tiene por qué ser en el Congreso esa reunión, es una reunión del Poder Ejecutivo nacional con los poderes ejecutivos provinciales. Al Congreso tiene que ir el proyecto de acuerdo, porque Argentina, su Poder Ejecutivo, no va a poder firmar con el fondo otra cosa que una carta de intención que deberá estar sometida al tratamiento del Congreso. Entonces, todo es para poner piedra, para dilatar. Entonces, tiene que ser en el Congreso. Bueno, que sea en el Congreso. No, pero además tienen que estar los bloques opositores. No puede ser. Y creo, esta es mi lectura, no tengo ninguna información, no hablé con nadie, que el Poder Ejecutivo se cansó y le dijeron, mire, las reuniones con los gobernadores, no va a estar el presidente, va a ser en el Ministerio de Economía, porque es el ministro de Economía informándole a los gobernadores. Los otros dijeron, no vamos, dijeron, y que no venga con el verso con el que fueron a la otra reunión, que nos traiga los datos verdaderos y que nos traiga el programa. Es decir, ya le estaban diciendo que era para hostigarlo, para rechazarlo. ¿Qué querías que pase? Lo que pasó me parece que era inevitable, me da la impresión a mí.
¿Participaste? Es una tontería lo que te voy a preguntar, mira, ni siquiera te lo pregunto. ¿Qué te pareció el sorteo que hizo Javier Milei de su dieta como diputado? Una vergüenza. Bueno, ahora vamos a profundizar, pero yo quiero compartir algo con toda nuestra audiencia. A ver, este tuit que hoy muy temprano, la verdad que lo vi y se lo tenía invitado a Carlos. Carlos no sabe que lo voy a leer. Revelan en Twitter que el diputado Carlos Heller, del Frente de Todos, dona su dieta, es decir, la misma cantidad de dinero que Javier Milei, cada mes y sin anunciarlo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y al Hospital Garrahan. Sí, es verdad. Hace 10 años que hago eso. ¿Cuánto? 10. 10 años. ¿Sí? 10 años los 10 años que he sido diputado y más 4 que voy a ser diputado ahora del periodo que acaba de iniciarse. ¿Eso es porque tenés un ingreso? Porque tengo otro ingreso y no era ético de mi parte que yo tuviera 2 ingresos. Y yo nunca quise hablar de esto por 2 razones. Una, porque me pone en una situación de que yo parezco distinto que otros diputados que no tienen otro ingreso y que viven de esa dieta, y es legítimo que vivan de esa dieta. Entonces, yo decir que lo dono me pone en una situación de supuesta superioridad que no es tal. Yo la dono porque tengo otro ingreso similar que percibo por mi trabajo en el banco en el que trabajo. Y la segunda razón es porque para yo poder hacer las 2 cosas que hago, dedicarme como me dedico al banco y dedicarme como me dedico a la actividad legislativa, muchos de mis compañeros de trabajo hacen esfuerzos adicionales para suplir mis falta de posibilidades concretas. Y sería injusto que yo salga beneficiado por eso. Entonces, yo siempre sentí que era una actitud donde yo me sentía cómodo, porque todos mis compañeros valoraban que lo mío era una actitud de compromiso, de compromiso político, de querer trabajar en función del interés público general y no de un beneficio personal de terminar teniendo un doble sueldo. Por eso simplemente siempre lo hice desde la primera vez que fui electo diputado y nunca lo promocioné porque no me parecía una cosa para promocionar. Es una cosa que me da tranquilidad de espíritu a mí y a quienes me conocen, me tratan y con los que convivo y comparto, que lo saben y que son los que me acompañan. Vos tenés prueba evidente, vos sabés que hay gente que se mata acompañándome, que hace esfuerzo enorme para ayudarme, para que yo pueda hacer todas las cosas que hago, y entonces lo menos que yo podría hacer es dejar claro que eso no tiene ninguna ventaja personal. Y por eso tampoco nunca quise sacar ningún rédito publicitándolo, porque me parecía que no estaba bien, porque era un acto. Era una cosa que yo tenía que hacer, que correspondía, y basta. Y lo otro me parece una vergüenza, es repugnante. Porque hay un contraste muy grande entre lo que hizo Milei y lo que hiciste vos. Pero bueno, digamos, hay un contraste absoluto entre lo que Milei piensa y lo que yo pienso, en todos los órdenes. Él niega el rol del Estado y yo defiendo el rol del Estado. Él niega las regulaciones y yo defiendo las regulaciones. Él niega la política y yo defiendo los valores de la política. Qué sé yo. Él es antivacuna, aunque ahora tenga COVID. Ojalá y le vaya bien. Porque creo que se había vacunado, ¿no? Porque se lo pedían para viajar. Sí. Fue más inteligente que Djokovic en ese sentido. ¿Te preocupa lo que se denomina, yo no sé si existe o no, la derechización de la política? Sí, cómo no me va a preocupar. Es un fenómeno global muy preocupante. Muy preocupante. ¿Por qué te parece que se da? Y bueno, si esto tiene también lugar en la Argentina. Sí, no hay duda que tiene lugar en la Argentina, porque si no, gente como Milei o como Esper no podrían sacar los votos que han sacado. ¿Por qué se da? Bueno, no es la primera vez en la historia que mucha gente confundida actúa contra sus intereses. Los movimientos históricamente más inhumanos, el nazismo y demás, también tuvo una gran base popular. Porque en el medio del gran desorden y de la frustración y demás, ciertas propuestas
simplificadora. Esto se arregla rápido haciendo esto, haciendo otro. ¿Te parece que eso tiene una influencia en todo esto? Tiene influencia. O sea, el malestar que rodea a la sociedad el malestar que genera el sistema genera actitudes equivocadas en cuanto a cuál es el problema y cómo se resuelve. Seguro que es así. Pero bueno, eso no tiene otra solución que seguir debatiendo, seguir argumentando. ¿Cómo se puede creer que los problemas de la Argentina hoy, como escuché que ayer dijo uno de estos diputados, se resuelve directamente recortando el gasto público? Hay que decirle a la gente que recortar el gasto público es achicar los gastos, lo que hay para los hospitales, para la educación, para la ciencia y la tecnología. No es una abstracción, porque todo tiene la imagen de la empleada de Susana Jiménez, del programa, esa que no hace nada, pero es mentira, es mentira. Si no hubiera un área pública como existe, no se podría vacunar como se ha vacunado. Si el Estado no hubiera dispuesto los recursos para comprar vacuna que compró, no podría ser que hoy la Argentina tenga estándares de vacunación de primer mundo, pese a que su situación no es la de un país del primer mundo. Entonces, pero bueno, es la realidad, hay que asumirla. Hay mucha gente que ha comprado. También te quiero decir una cosa, ¿no? Julián, sumá los minutos de televisión que tienen los últimos 3 años Milei y comparalo con lo que tengo yo. Bueno, hoy arrimaste un poquito. No, ni por... No, bueno, un poquito sí. No, vos viste, yo que... Es una broma. No, ya sé, pero yo que me gusta sapear, hay días que están... Y acá está Milei, acá está Esperen, el otro está el otro. Hay como un desfile que ocupa los espacios de todos los horarios centrales de los principales medios de comunicación y que te machacan todo el día y que te lo terminan convirtiendo de tan repetido parece que fuera verdad. Señora el verdadero debate político, ¿no? Muchas veces. Así es. Entonces es así. Ahora, deberíamos tener todos la misma posibilidad y los mismos tiempos y los mismos espacios. Fíjate en los reportajes que aparecen en los grandes medios de comunicación, en los diarios. A ver cuántos salen de un lado y cuántos salen del otro. Página entera, doble página, triple página. Entonces la cantidad de desinformación que recibe la población frente a la posibilidad de introducir esta idea que estamos diciendo acá es de una desproporción notable. También sería casi fantástico que pasara otra cosa. Ahora, te voy a dar la buena. A ver, dame la buena para cerrar esta entrevista. Claro, la buena es que después de muchos años de neoliberalismo, en Chile el pueblo votó un cambio. Después de muchísimos años de neoliberalismo, las encuestas dicen que en Colombia puede ganar un candidato de izquierda. Y parece casi seguro que en Brasil ¿no? va a volver a ganar Lula. Es decir, que donde se han aplicado los modelos neoliberales, cuando se aplican, y no es el verso que usan cuando están en la oposición, y cuando la gente sufre las consecuencias de esas políticas, rápidamente se da cuenta y entonces aparecen mejor posicionadas otras políticas como son las que nosotros defendemos, como son las que este gobierno que hoy tiene la Argentina intenta llevar adelante. Carlos, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros esta noche. Vos sabés que yo la paso muy bien. ¿Estuviste cómodo? Charlando con vos, sí. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Siempre es un gustazo charlar con Carlos Heller. Y también lo es con el diputado Eduardo Valdés, a quien tengo en comunicación telefónica. Telefónica no, por Zoom lo tengo en este momento. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. Cátedra Heller recién, ¿eh? Sí, la verdad que es siempre un placer y además es muy didáctico y sinceramente lo necesitamos. Es humilde, yo quiero decir que con orgullo es quizás el más trabajador de todos los diputados. No es que mis compañeros saben que yo no puedo, o sea, y lo pueden decir, la comisión más compleja debe ser de la Cámara de Diputados, la de Presupuesto y Hacienda. Sí. Carlos Heller logra
acuerdos y encuentros y promueve leyes. Realmente lo digo con todo el orgullo de ser compañero del Frente de Todos, y no sabía esto que acaba de anunciar en tu programa, y no habla más que de lo que yo pensaba de él. Tiene un solo defecto, que es de boca, pero ya se va a arrepentir. De eso no hay que hablar porque ya ese es un clásico de él, ¿no? Me falta decir solamente que guarda, que te digo para quienes están mirando el programa, que el banco con el cual trabaja Carlos es un banco cooperativo, no es un banco comercial. Sí, no, por porque supuesto. si no pareciera que es un banquero, no lo es. Él es empleado, mejor dicho, asociado del Banco Crédito. Sí, ¿Cómo aprendió? Es un dirigente, ¿no? Un dirigente. Yo soy asociado también, Carlos, no sabía sí, señor. que estaba. No, me quedé a escucharte, muy bien. Entonces no digo más nada. No, decís que sos de River, entonces. No, pero quiero decir bueno, orgullo, Carlos, y vos sabés que, bueno, si ahora lo puedo manifestar, me generó mucha emoción lo que vos acabas de decir. Nunca me lo contaste. No. Y orgullo de los cuadros políticos de la ciudad de Buenos Aires. Carlos es un emblema donde nosotros nos miramos. Carlos. No, nada, me hace poner colorado, me da vergüenza. Bueno, no es poco con tu trayectoria que te pongas colorado esta noche. Sí, yo con Eduardo tenemos una relación que más allá del tema Boca River, que permite que yo lo cargue bastante frecuentemente, Dios mío. Salvo eso, tenemos muchísimas coincidencias y trabajamos juntos alrededor de proyectos concretos, y debo decir que es una alegría compartir con él este espacio parlamentario, que es nada más que una expresión de otros espacios que también hemos compartido y compartimos y seguiremos compartiendo, tratando de ayudar a que el país salga adelante de este atolladero en el que lo han metido. Bueno, hablando de todo eso, tienen mucho trabajo este añro, ambos, por Vimos supuesto. juntos una película Eduardo. que se llamaba Morir en Madrid, se llamaba la película que vimos juntos. ¿Perdón? ¿Dónde la vieron? un 31, 3-1. Tienen una sola cosa para festejar y vuelven. Es un reincidente. Sí, bien. Es un reincidente. Bien. Pero bueno, un abrazo, Carlos, y orgullo. Otro para vos, y te dejo acá con Julián, y buenas noches. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Carlos. Bueno, Eduardo, a ver, varias